Ernestina de Champorcín. Nació en Vitoria el 11 de junio de 1905. Su infancia y juventud transcurrió en Madrid, donde estudió bachillerato, con el apoyo de su familia católica. En el bachillerato conoció a quien sería su marido, Juan José Domenchina, quien también era poeta y durante la guerra fue secretario del presidente Manuel Azaña. Domechino murió en 1959. Unida por amistad y al estilo de los poetas de la generación del 27, no fue la única mujer. Ahí están Concha Méndez, Rosa Chacet, Josefina de la Torre o Cristina Arteaga. Ernestina publicó su primer libro de poemas, En silencio, en 1926. El título será significativo de buena parte de su poética, de voluntad intimista, amorosa y religiosa, pero conocedora de las técnicas nuevas. Poco después, Gerardo Diego la incluyó en su segunda antología, la de 1934, en la que Ernestina define su gusto por el vivir escondido. En 1936, al borde de la guerra, publica Cántico inútil. Champurcín fue discípula de uno de los poetas más grandes que ha dado la generación del 27, Juan Ramón Jiménez, y en toda su obra se nota la gran influencia de este autor, sobre todo en el preciso uso de las metáforas y aquellos recursos poéticos que él exploró de una manera inigualable. Escribió un bello libro de recuerdos, La ardilla y la rosa, Juan Ramón en mi memoria. Su poesía se encuentra irradiada de elementos simbólicos relacionados con una pureza y una belleza incuestionables. Escribió muchos poemas de amor, sin embargo, consiguió ir mucho más allá de este estilo tan trillado y cultivó una poesía social auténtica. Ernestina estuvo dentro de la lista de las sin sombrero, que era la manera que llamaban a las mujeres intelectuales y pensadoras del ya mencionado movimiento literario de la generación del 27. La obra de Champurcín se caracterizó por contrastar vivacidad de profundidad, además de ser sencilla y rítmica. La claridad con que escribió permitió la facilidad comprensión por parte del público. Al mismo tiempo desnudó su alma y eso la hizo más cercana al lector. A Ernestina, como a muchos escritores de su época, le tocó exiliarse. Esta experiencia cambió drásticamente su vida y su obra literaria. A partir de su salida de España, el contenido de su obra pasó a ser más espiritual y de alto contenido religioso. En el transcurso de la guerra, Ernestina colaboró como enfermera de los niños huérfanos que tenían a cargo Juan Ramón Jiménez y su esposa Zenobia Camprubi. Luego, la escritora se unió al cuerpo de enfermeras de un hospital ante los conflictos con algunos militares. Al poco tiempo, ella y su esposo tuvieron que salir de España. En un principio llegaron a Francia hasta que en el 1939 se establecieron en México. Ernestina regresaría a España sola en 1972. En México, con un poco de eco español, siguió publicando Presencia a oscuras de 1952 o Cárcel de los sentidos de 1960. Y luego ya en su país, más poesía con esa peculiar tensión entre intimismo y religiosidad. Poemas del ser y del estar de 1972, Huyeron todas las islas de 1988 y tras algunas antologías, un último libro al filo de sus 90 años, Del vacío y sus dones de 1993, En busca de la luz a través de la fugacidad. A Ernestina de Champorcín nunca pareció preocuparle. Volcada a su interior, el relativo olvido o la falta de audiencia en sus últimos años, murió en una residencia para personas mayores de Madrid el 27 de marzo de 1999. La obra literaria de Ernestina Champurcín se caracterizó por poseer un lenguaje sencillo y de fácil comprensión. Su poesía fue escrita con pasión y gozo de ser profunda y concreta. Estuvo influenciada por las lecturas que realizó y sobre todo por Juan Ramón Jiménez, como ya dijimos. Sus primeros escritos fueron vanguardistas y modernistas, pero la experiencia del exilio la llevó a una escritura orientada a la religiosidad. Los estudios dividen su obra en 3 etapas relacionadas con el amor: el humano, el divino y el sentido. Las obras de esta etapa de Champurcín, la primera etapa que es amor humano, corresponden al tiempo previo de la Guerra Civil Española de 1936. Estuvieron caracterizadas en un principio por un romanticismo tardío y algunos rasgos modernistas. Posteriormente manifestó la influencia de Juan Ramón Jiménez con su poesía pura.
Algunas obras pertenecientes a esta etapa fueron En silencio, de 1926, Ahora, de 1928, La voz del viento, de 1931. La segunda etapa del amor divino correspondió a los primeros años de exilio, donde Champursin escribió y produjo poco. Esa pausa se debió a que se dedicó a trabajar para poder subsistir. Sin embargo, los escritos de ese entonces tuvieron un alto contenido religioso. Algunas obras de esta época fueron Presencia a oscuras, de 1952, El nombre que me diste, en 1960, Cárcel de los sentidos, en 1964. La tercera etapa, Amor sentido. Este periodo perteneció a su vuelta a España. Las obras que escribió Ernestina entre el 78 y el 91 surgieron de la dificultad que tuvo la escritora para encajar de nuevo en su patria. Esa poesía fue nostálgica, llena de recuerdos relacionados con personas y lugares. Se caracterizó por ser más personal. Algunas obras de esta etapa fueron Primer exilio, de 1978, Poemillas navideños, de 1983, La pared transparente, de 1984. El trabajo literario de Ernestina Champursin fue reconocido muchos años después en su España natal. Los siguientes fueron algunos de los premios que le otorgaron. Premio Scaudi de Literatura en Castellano en su modalidad de poesía en 1989, Premio Mujeres Progresistas en 1991, nominación al Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1992, Medalla al Mérito Artístico del Ayuntamiento de Madrid 1997.